Ya, a ver, Ligia. Empezamos. Dice en el ejercicio 1. Dice en la figura FI es paralelo al segmento AC, ¿no? Bien. Ya, entonces nos dice por dato, en la figura FI es paralelo al segmento AC. Esas dos rectas son paralelas. AB es igual a 6. Entonces, por dato, dicen desde el punto A hasta el punto B, esta longitud resulta igual a 6. El segmento BC es igual a 4. Y AC es igual a 8. Desde el punto A hasta el punto C. AC es igual a 8. Si este punto es incentro del triángulo ABC, ahí la longitud BF. O sea, nos están preguntando por esta longitud BF que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar esa longitud que es X, para nuestro triángulo ABC, ¿no? Vamos a colocar así. Entonces, para ese triángulo ABC, todo este lado AB mide 6. Como la parte superior es X, entonces esta longitud, la longitud AF va a ser la diferencia de 6 menos X. Entonces, esta longitud resulta siendo 6 menos X. Pero estas dos rectas en la base son paralelas. Si son paralelas, entonces en particular el segmento FI es paralelo al segmento AD. Entonces, en el triángulo ABD podemos aplicar el teorema de Tales, ¿no? Entonces, vamos a colocar eso. Entonces, iremos como primer paso. Como primer paso en nuestro triángulo ABD. En ese triángulo ABD, la base FI es paralelo a nuestro lado AD. Entonces podemos aplicar el teorema de Tales. Aplicando el teorema de Tales, se cumple que BI es AID. Esta longitud BI es AID. Entonces, BI es AID como X es a 6 menos X. Como X es a 6 menos X. 6 menos X. Entonces ya conocemos la proporción entre BI y luego ID. Pero para ese triángulo ABC, el punto I es incentro. Si ese punto I es incentro, entonces podemos aplicar el teorema del incentro. Entonces, ahora como segundo paso, para el triángulo ABC. Para ese triángulo ABC, aplicamos el teorema del incentro. Aplicando el teorema del incentro, se cumple que BI es AID. Es AID como la suma de los lados que contienen a esa bisectriz, que sería 6 más 4 sobre la base.
que sería 8. Nos quedaría 12 octavos. 12 octavos, mitad sería cuarta, ¿no? A ver, sería cuarta, sería 2, cuarta 3. Cuarta 3, cuarta sería 2, 3 medios. Entonces, a partir de 1 y 2, ¿no? Entonces, de 1 y 2. Entonces, de 1 y 2, nosotros podemos concluir que x sobre 6 menos x es como 13 a 2. Entonces, de aquí operando en aspa, nos quedaría 2x es igual a 3 por 6, 18. 18 menos 3x. Pasamos al otro miembro, 5x es igual a 18. Por lo tanto, el valor de x va a resultar igual a 18, a ver, 2, aquí nos queda 5, ¿no? A ver, aquí sería, algo estamos operando mal. Ah, acá es 10, ¿no? Por eso que sale diferente. Aquí es 10. Mm, aquí sería, a ver, sería 10 octavos. 10 octavos que resulta igual a 5 cuartos, ¿no? Entonces, ahora sí, es a 5 cuartos. Entonces, operando en aspa, nos va a quedar 4x que es igual a 30 menos, nos queda 5x. Pasamos al otro lado y nos queda 9x. 9x es igual a 30. Entonces nos va a quedar tercia 10, x es igual a 10 tercios. Sería la respuesta, ¿no? Sería la alternativa A. Sería el ejercicio número 1. Ok, elige. A ver, vemos la 2.
Ya, en la 2 nos dice, un aserrador estima la altura del árbol grande, midiendo primero el árbol pequeño, el cual está alejado 125 pies del árbol grande, tal como se muestra en la figura. Luego se desplaza de tal manera que sus ojos estén en la línea visual de las copas de los árboles. Si los ojos del aserrador están a 5 pies del suelo, ¿cuánto mide el árbol más grande? Entonces, nos hablan del aserrador que estima la altura del árbol grande, midiendo primero el árbol pequeño, el cual está alejado 125 pies del árbol grande, tal como se muestra en la figura. O sea, la distancia entre el árbol pequeño y el árbol grande es de 125 pies. Nos dice luego que se desplaza de tal manera que sus ojos estén en la línea visual de las copas. La línea visual de las copas se refiere a esta recta de amarillo, ¿no? Si los ojos del aserrador están a 5 pies del suelo, ¿cuánto mide el árbol más grande? Entonces, nosotros a partir justamente de los ojos del aserrador, podemos trazar una perpendicular hacia el árbol, ¿no? Entonces, primero, a partir de este punto más alto, está en línea de continuas, solamente lo estamos resaltando, está trazado esta perpendicular hacia el plano de la base, ¿no? Este ángulo es de 90 grados. Entonces, a partir de las líneas, a partir de este punto, a partir de ese punto, de los ojos del aserrador, nosotros vamos a trazar una perpendicular a la línea celeste. Trazamos una perpendicular. Digamos este segmento, ¿no? Vamos a colocar que es el punto A, el punto B. Ya, entonces hemos trazado la perpendicular AB, ¿no? Hacia el árbol. Luego tenemos, como este ángulo es de 90 grados, este ángulo también es de 90 grados, esas dos rectas son paralelas. Si son paralelas, entonces a partir de este punto más alto del árbol pequeño, también, ¿no? Este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. 90 grados. Entonces, en la parte superior se está formando un triángulo rectángulo y aquí también, a partir de esta perpendicular que viene a ser el punto P. Entonces, aquí tenemos nuestra perpendicular PQ hacia la base, ¿no? Ya está. Entonces, solamente vamos a aplicar semejanza, ¿ya? Entonces, esta longitud resultó siendo 5, ¿no? La altura, la distancia de los ojos del aserrador hacia el plano de la base vale 5. Vale 5. Entonces, esta longitud también es 5. Esta longitud también resultó siendo igual a 5. Luego, la altura, el tamaño del árbol pequeño es igual a 20. Como va a 5, entonces esta longitud es la diferencia que va a resultar igual a 15. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta hallar? Solamente nos faltaría hallar desde el punto más alto del árbol grande, ¿no? Que viene a ser el punto C. Desde este punto C al punto B. Entonces, toda esta longitud. Entonces, desde el punto C al punto B. Esta longitud es lo único que nos faltaría ya, ¿no? Que vendría a ser H. Entonces,
en el triángulo rectángulo ABC. Se colocamos aquí. Entonces diremos en el triángulo rectángulo ABC. En ese triángulo rectángulo ABC podemos aplicar propiedad de semejanza. ¿De qué se trata la propiedad? Aquí lo vamos a explicar. Si nosotros tenemos un triángulo, tenemos nuestro triángulo ABC. Entonces, en ese triángulo ABC podemos trazar el segmento PQ. Trazamos el segmento PQ con la condición que sea paralelo a la base. Es lo único que se necesita, que PQ sea paralelo a la base AC. Entonces, si esos dos segmentos son paralelos, se cumple tales. Es lo primero que se cumple, ¿no? Tales. Lo primero que se cumple es tales. ¿Qué quiere decir? Que BP es APA, ¿como quién? Como BQ es a UC. Eso es aplicando tales en el triángulo ABC. Lo segundo, podemos trabajar con la base PQ por propiedad de semejanza. O sea, ¿qué es lo que sucede? Como estas dos rectas son paralelas, si este ángulo es alfa, por ángulo correspondiente alfa. Si colocamos que este ángulo superior es de medida beta en el triángulo de verde. En ese triángulo de verde tendríamos alfa, beta. En el triángulo total, alfa y beta. Ambos triángulos son semejantes. Entonces, pero para no estar aplicando la semejanza a tal ángulo, se le pone tal lado de frente. Si PQ es paralelo al segmento AC, entonces se cumple que la base menor que es PQ, la base menor PQ es a la base mayor AC, ¿como quién? Como nuestro lado menor. El lado menor, BP, es a todo el lado mayor, BA. Como BP es a todo el lado mayor, que viene a ser BA. Así como el lado menor BQ es a todo el lado mayor, BC. De eso se trata, digamos, aplicando semejanza, ¿no? En esos dos triángulos, en el triángulo sombreado o en el triángulo rayado, ¿no? Entonces, la misma idea. Entonces, aquí de frente, en el triángulo rectángulo, aplicando propiedad de semejanza, la base menor, que es 15. La base menor 15 es a la base mayor, que es H, como ¿quién? Como el lado menor es a todo el lado mayor. ¿Quién es el lado menor? El lado menor viene a ser AQ, que viene a ser 25. ¿Y quién es el lado mayor? El lado mayor es toda la base. El lado mayor sería desde el punto A al punto B, que es 25, más 125 sería 150. Entonces, de aquí operando, vamos a encontrar justamente la altura, ¿no? Entonces, de aquí operando, vamos a encontrar que la altura es igual a 90. Entonces, encontramos que esa altura es igual a 90. Pero a nosotros nos preguntan cuánto mide el árbol más grande. Entonces, por lo tanto, el árbol más grande, ¿no? Entonces, la altura, vamos a colocar así, la altura H, H mayúscula del árbol más grande. Del árbol más grande es igual a 90 más 5. 90 más 5 sería 95 pies. Sería la C, ¿no? Si lo borré. Sí, la C. La clave es la C.
95 pi. Ya, sería entonces el ejercicio número 2. Ya, a ver, avanzamos con la 3. El ejercicio 3 nos dice en la figura HF es igual a 6 centímetros. Entonces colocamos aquí nuestros datos y nos dicen que HF es igual a 6 centímetros, FD es igual a 4 centímetros y MN es igual a NQ. Entonces vamos a colocar aquí MN. MN es igual a NQ. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, que sea cadena. Entonces, si MN es cadena, entonces NQ también es cadena. ¿Ya? Entonces preguntan AYND.
Ya, entonces nos están preguntando por la longitud de n, que le llamamos x, ¿no? Entonces, para poder hallar esa longitud de n, es lo que nosotros podemos observar, que el triángulo MNQ es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, a lados iguales le va a corresponder ángulos iguales. El segmento NH es la altura del triángulo isósceles, ¿correcto? Pero como el triángulo es isósceles, vamos a colocar aquí. Se observa el triángulo MNQ es un triángulo isósceles. Como este triángulo es isósceles, entonces ese segmento es todas las líneas notables, altura, mediana, bisectriz. Entonces, esos dos ángulos tienen la misma medida y la longitud MH es igual a la longitud HQ. Entonces vale circulito y también resultó siendo circulito. Luego, el ángulo en D también es de 90 grados, ¿no? Entonces, este ángulo en D, 90 grados. El ángulo en H, 90 grados. Y quiere decir que esas dos rectas son paralelas. Entonces, se observa que el segmento PR es paralelo al segmento MQ. Entonces, PR es paralelo a MQ. Si esas dos rectas son paralelas, nosotros podemos trabajar en esta corbata, en la corbata sombreada. En la parte superior con esta parte inferior. ¿Cómo es la relación en los lados? De 4 a 6. Entonces, aquí nuevamente vamos a colocar la siguiente observación. Si nosotros tenemos la corbata, entonces vamos a colocar AB y que sea PQ. Lo único que se necesita, la única condición es que el segmento AB sea paralelo al segmento PQ. Entonces, si AB es paralelo al segmento PQ, si estas dos bases son paralelas, el triángulo, este triángulo superior, el triángulo superior va a resultar siendo semejante a este otro triángulo de celeste. Si esas dos bases son paralelas, siempre esos dos triángulos son semejantes. Entonces, si nosotros colocamos que esta longitud, por ejemplo, resulte siendo 6, si esta longitud AB vale 6, PQ, por ejemplo, resulte siendo 15. Vale 6, vale 15. Siempre se extrae hasta lo más mínimo. Mínimo sería tercia, tiene 2, tercia, 5. Entonces, la relación en las bases es de 2 a 5. Esta misma relación la cumplen los lados. Quiere decir que este lado es como un 2K y este lado es como un 5K. Este lado es como un 2M y este otro lado es como un 5M. De esa manera se trabaja en la corbata. Entonces, en nuestro ejercicio, ¿qué aparece? 4 arriba, 6 abajo. La relación en los lados es de 2 a 3. Se extrae hasta lo más mínimo. Hasta lo más mínimo sería mitad, 2. Mitad resulta siendo 3. Entonces, como la relación de los lados es de 2 a 3, en las bases también se mantiene la misma relación. Quiere decir que esta longitud viene a ser como un 2K y esta longitud viene a ser como 3K. Entonces, no deja de ser 4 y 6. Solamente hemos, digamos, sacado la mitad o se saca tercia, lo que sea lo más mínimo, para obtener la proporción nada más. Solamente por la proporción nada más. Entonces, ya conocemos esa proporción, ¿no? De 2 a 3. Entonces, como son iguales, esta longitud también resultaba igual a 3K. Eso es aplicando la propiedad de semejanza, ¿no? Hemos aplicado propiedad de semejanza, la que acabo de explicar, ¿ya?
Entonces, ahora, si ya conocemos circulito que vale 3K, entonces en el triángulo rectángulo NHQ. Entonces, ahora aquí, en esta gráfica, nosotros sabemos que esta longitud de N resulta siendo igual a X, ¿no? Esta longitud vale 4, vale 6. Por lo tanto, todo, ¿cuánto sería? Toda la longitud de H sería 4 más 6, 10. Entonces conocemos esa longitud que es igual a 10. Luego tenemos que esta longitud vale 2K y esta longitud es igual a 3K. Estas dos rectas, nuevamente, el segmento DR es paralelo al segmento HQ, ¿no? Entonces se observa, vamos a colocar aquí como tercer paso, el segmento DR es paralelo al segmento HQ. DR es paralelo al segmento HQ. Si son paralelas, nuevamente podemos aplicar la propiedad de semejanza que expliqué en el ejercicio anterior, en el ejercicio número 2. Si son paralelas, de frente afirmaremos que 2K, la base menor mide 2K, es a la base mayor, que es 3K, como ¿quién? Como el lado menor, que es X, es a todo el lado mayor. Todo el lado mayor, ¿cuánto resultó? X más 10. X más 10. Entonces, se cancela, ¿no? Entonces se cancela el valor de K, pasamos a multiplicar y tendremos 2X más 20. Es igual a 3X. Entonces, por lo tanto, X resulta igual a 20 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa D. Ya sería entonces el ejercicio 3. Pasamos a ver la 4.
El ejercicio 4 nos dicen en la figura AB es igual a 6 centímetros. Entonces, por dato, nos dicen que AB mide 6 centímetros, BC es igual a 4 centímetros y DF es igual a 4. Y preguntan, ¿hay la longitud AF? Hay AF que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esa longitud AF, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar? Vamos a ver aquí. Ya, entonces, para el triángulo ABC, para ese triángulo ABC se observa que este segmento BE, el segmento BE, entonces, este segmento BE, el segmento BE viene a ser bisectriz, alfa y alfa. Por lo tanto, este segmento determina segmentos proporcionales en la base. Entonces, vamos a colocar aquí. Siempre se extrae hasta lo más mínimo, ¿no? Entonces, mitad aquí sería 2, mitad sería 3. Entonces, para el triángulo ABC, estamos aplicando el teorema de la bisectriz interior, TBI. Como la relación en los lados es de 3 a 2, esa misma relación la mantienen las bases. Quiere decir que esta base AE viene a ser como un 3K. Solamente le agregamos una constante, vale como 2 y también es como 2K. Entonces, ahora trabajamos en el triángulo, en nuestro triángulo sombreado. Entonces, en todo ese triángulo sombreado se puede observar estas dos bases. El segmento EF y el segmento CD son paralelas, ¿no? Este ángulo, 90 grados. Este ángulo, 90 grados. Entonces, esas dos rectas son paralelas. Entonces, se tiene en la figura que el segmento EF es paralelo al segmento CD. Entonces, si esas dos bases son paralelas, entonces sale, ¿no? X es a 4. Entonces podemos aplicar el teorema de Tales. Entonces, en el triángulo inferior, aplicando Tales, tendríamos X es a 4. X es a 4, ¿como quién? Como 3K es a 2K. Como 3K es a 2K. Entonces se cancela el valor de K y va a resultar X es igual a 6, ¿no? Sería 3 por 4, 12. 2 entre 2, 6. 6 centímetros. La respuesta es la alternativa A. Entonces era más que todo aplicar TBI en el triángulo ABC y en el triángulo sombreado inferior aplicar el teorema de Tales.
El ejercicio 5 nos dice, la figura muestra el diseño de un plano urbano con obras de asfalto con 3 calles paralelas y 2 avenidas, donde los puntos A, B, C, E, F y G son las intersecciones de las calles con las avenidas y el punto D. Y el punto D es la intersección de las avenidas, de la avenida 1 con la avenida 2, este punto D. Se sabe que la longitud AB es igual a 600, entonces por dato vale 600, la longitud BC es igual a 350, 350. Y la longitud EF es igual a 450, 450. Y GD es igual a 750. Además, los tramos AB, BC, EF y GD están asfaltados. Entonces, ahí la longitud total de los tramos FG y CD que aún faltan por asfaltar, ¿no? Entonces nos preguntan por por la longitud total del tramo FG y del tramo CD. Como no conocemos, vamos a colocar que sea A y que sea B nada más, ¿correcto? Entonces, nos dicen por dato que esas 3 calles son paralelas, ¿no? Aquí nos dice por dato las 3 calles. Las 3 calles son paralelas. ¿Qué quiere decir? Perdón. El segmento CG es paralelo a BF, es paralelo al segmento AE. Entonces, nosotros tenemos que el segmento CG es paralelo al segmento BF. BF es paralelo al segmento AE. Esas 3 calles son paralelas. Si son paralelas, entonces podemos aplicar el teorema de Tales. Entonces, aplicando el teorema de Tales. Aplicando Tales, tendríamos B es a 450. Primero para B. Entonces, B es a 450. Entonces, recuerden, todo lo que hacemos a derecha, lo hacemos hacia izquierda. Entonces, B es a 450, ¿como quién? Como 350 es a 600. Es a 600. Entonces, de aquí podemos hallar justamente el valor de B, ¿no? ¿Ya? Entonces, operando, ustedes verifican, el valor de B debe resultar igual a 262.5. 262.5. Entonces, conociendo el valor de B, ya podemos hallar el valor de A. Entonces, también aplicamos tales. Entonces, también aplicando tales, tenemos que A es a 350. A es a 350. ¿Como quién? Como 750. 750 es a B. Y B vale 262.5. Entonces, de aquí operando A va a resultar siendo 1000. Entonces, de aquí operando A resulta siendo igual a 1000. Y si A vale 1000, entonces ya podemos hallar el total, ¿no? A nosotros nos preguntan por la longitud total. Entonces, por lo tanto, la longitud total de la suma de 1000 más 262.5.
es igual a 1262,5. La respuesta sería la alternativa A. Era más que todo una aplicación del teorema de Tales, ¿no? Ya. ¿Hay alguna otra consulta, jóvenes? Ligia me dijo que le explicara los dos últimos ejercicios de clase, la 9 y 10. A ver, para los que recién han ingresado, para Jesslyn y Alexandra, hemos resuelto las 5 de evaluación, las 5 preguntas. ¿Desean algún ejercicio en particular? ¿O avanzo con los de clase? Ok, Jesslyn. Ah, la 10 en clase. Ya empezamos por la 10, ahí vamos bajando, no hay problema. 10, 9, 8, ¿ya? Espera un minuto, voy a abrir. Los ejercicios de clase están en diapositiva y les voy a compartir, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para poder explicarles. Así observan, ¿no? Sección número 10. Nos dice, dos postes, uno de 12 pies de altura y otro de 28 pies, están separados por una distancia de 30 pies. Se deben sostener por dos cables conectados a una sola estaca
desde el nivel del suelo hasta la parte superior de cada poste, como se muestra en la figura. ¿A qué distancia del poste pequeño debe colocarse la estaca para que se use la menor longitud total del cable? B, C y D son puntos colineales. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado. Y nos dicen, los puntos B, C y D son colineales. Puntos colineales, recordemos que son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Y puntos coplanares son aquellos puntos que pertenecen a un mismo plano. Entonces, en este caso, como me dice que son puntos colineales, entonces necesariamente, digamos, trabajamos en un solo plano nada más, ¿no? Entonces, nos dicen que se trata de dos postes. Tenemos aquí el primer poste pequeño de 12 pies de altura, el otro poste mayor de 28 pies de altura. Ambos postes están conectados a esta sola estaca, ubicada justamente en el punto C. Entonces nos preguntan, ¿a qué distancia del poste pequeño debe colocarse la estaca para que se use la menor longitud total del cable? O sea, ¿a qué distancia del punto B se debe colocar la estaca para que la longitud FC y CE sea lo más mínimo posible, ¿no? Entonces, nos están preguntando por esta longitud. ¿A qué distancia del poste pequeño? El poste pequeño está ubicado en el punto B. ¿A qué distancia de ese punto se debe colocar la estaca en el punto C? Nos preguntan por esa longitud que es X, pero por dato nos dicen que esta longitud, esta suma de CF más CE tiene que ser lo mínimo posible. Entonces, como nos dicen que esa suma es lo mínimo posible, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando siempre pregunten, pues, digamos, pregunten o nos dan por dato que esta suma tiene que ser lo mínimo, quiere decir que uno de estos segmentos lo tenemos que trasladar como un espejo. Se trabaja como un espejo de tal manera que estos dos segmentos ahora pertenezcan a una misma línea recta. Entonces la idea es mover a cualquiera de ellos. Puede ser al segmento CF o puede ser al segmento CE. En este caso, nosotros prolongamos. Vamos a prolongar el segmento FB de tal manera que estas dos longitudes son iguales, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? Entonces, nosotros prolongamos toda la base y en esa prolongación tomamos el punto A de tal manera que la longitud FB es igual a la longitud AB y resulta igual a 12. Entonces, ahora vamos a trazar el segmento EA. Entonces, nosotros prolongamos el segmento S y va a coincidir justamente con el punto A nada más. ¿Por qué? Porque este punto A es como un punto simétrico, está a la misma altura que el punto F. Entonces, necesariamente estos tres puntos son puntos colineales, ¿no? Es claro observar que la longitud FC es igual a la longitud AC, porque en este triángulo que se acaba de formar, el segmento de rojo es como dos líneas notables. Es como una altura y es como una mediana. Entonces, ese triángulo es un triángulo isósceles. Entonces, como esta longitud FC tiene la misma longitud que AC, entonces debemos de tal manera, ¿no? Se prolonga y va a coincidir justamente en el punto A nada más, ¿ah? Entonces, tendremos que esta suma es lo más mínimo posible. Pero como son iguales, entonces quiere decir que toda esta longitud, desde el punto A hasta el punto E, es todo lo mínimo posible. Entonces,
Nos dicen por dato que esos dos postes están separados 30 pies. Entonces nosotros prolongamos, vamos a prolongar el segmento ED y en esa prolongación, es una prolongación, ¿no? Solamente nosotros prolongamos y a partir del punto A se traza una perpendicular a esa prolongación y cae justamente en el punto Q nada más. Entonces, esa longitud, la distancia entre estos dos postes es igual a 30 nada más. Por dato, la longitud AQ es igual a 30. Pero este ángulo viene a ser 90 grados. 90 grados, 90 grados, se trata de un rectángulo. En ese rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Vale 12. La longitud de Q también es igual a 12. Toda la longitud BD va a resultar siendo 30, pero como esta longitud es X, la diferencia CD va a resultar siendo igual a 30 menos X. Entonces, si esta longitud resulta siendo igual, vamos a colocar, por ser rectángulo, los lados opuestos son iguales. Todo BD mide 30, pero como va X, esta longitud es la diferencia 30 menos X. Entonces, en el triángulo superior, ¿no? Entonces, en el triángulo rectángulo AQE. Entonces, en ese triángulo rectángulo AQE podemos aplicar propiedad de semejanza. Entonces, aplicando propiedad de semejanza, se cumple que la base menor 30 menos X es a la base mayor que vale 30, ¿como quién? Como el lado menor 28. Y el lado mayor 28 más 12. Entonces, de aquí sería 28 es al total, ¿no? Entonces, la base menor es a la base mayor, como el lado menor 28 es a todo el lado mayor. El lado mayor 28 más 12, 40. Entonces, operando, encontramos el valor de X nada más. Entonces, vendría a ser la solución de la 10. Aquí vamos a terminar. Como estas dos rectas, aquí se ha aplicado semejanza, pero por la observación que yo les he mencionado al inicio, es de frente, ¿no? La base menor es a la base mayor, como el lado menor es a todo el lado mayor. Caso contrario, no nos recordamos de esas observaciones, entonces, como estas dos bases son paralelas, el ángulo alfa puede subir, por ángulo correspondiente sube hacia el punto C. Entonces, si este ángulo mide alfa, alfa sube hacia el punto C. Ya, entonces, en el triángulo que estamos sombreando, ¿no? En el triángulo que estamos sombreando tendríamos alfa 90 y en el triángulo total, ¿ah? Entonces, primero en el triángulo de verde. En ese triangulito de verde, el ángulo en A, alfa, el ángulo en Q, 90, alfa 90. Y en este triángulo también alfa y 90. Ambos triángulos son semejantes, ¿no? Entonces, el triángulo sombreado es semejante con el triángulo de verde y a partir de la semejanza, 30 menos X es a 30, como 28 es a 40. Entonces, aquí aplicando la semejanza, se deduce que X va a resultar siendo igual a 9 pies. La estaca debe colocarse a 9 pies del poste pequeño. Entonces sería el ejercicio número 10.
Ok, Ariana, pero voy a terminar con los ejercicios que tus compañeras me han solicitado, ¿ya? Terminamos y de ahí ya vemos el ejercicio que me estás mencionando. Nosotros retrocedemos, ¿no? Esa sería la 10, luego me hicieron la 9. Ejercicio 9, nos dice en la figura, EF es igual a 3 centímetros, ED es igual a 9 centímetros, y preguntan, ¿hay en la longitud AF? Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado, y nos dicen en la figura, EF es igual a 3 centímetros. La longitud ED resulta igual a 9 y nos preguntan, ¿hay en la longitud AF, que le llamamos X? Entonces, para poder hallar esa longitud que es X, este segmento de rojo viene a ser como dos líneas notables. Viene a ser como una altura y viene a ser como una bisectriz. Entonces, ¿qué conviene? Colocarlo en un triángulo. Entonces, por ese motivo, se prolonga el segmento BF hasta ese punto A. Vamos a colocar este punto, viene a ser, vamos a conseguir con el punto A, ¿no? Ya. Entonces, colocamos que sea el punto P. Entonces, se prolonga BF hasta el punto P, de tal manera que el triángulo BAP, ese triángulo de amarillo, es un triángulo isósceles. ¿Por qué va a ser un triángulo isósceles? Porque este segmento de rojo es la combinación de dos líneas notables. Siempre que un segmento sea la combinación de dos líneas notables, entonces el triángulo a donde pertenece es un triángulo isósceles. Por ser un triángulo isósceles, altura, bisectriz, mediana. Si es mediana, la longitud BF es igual a la longitud FP. También resulta siendo el punto P. Entonces, como no conocemos, le llamamos circulito y también resulta igual a circulito. Entonces, ahora borramos el triángulo isósceles y vamos a colocar lo siguiente. Es claro observar que el ángulo en D mide 90 grados. Aquí hay una corbata. En esa corbata, el ángulo en D, 90 grados. El ángulo en E, vamos a colocar que sea de medida beta. Entonces, tendríamos alfa, beta, 90 grados, ¿no? Entonces, en este triángulo, beta, 90. Por opuestos al vértice, también es beta. Entonces, como ese ángulo es de 90 grados, estos dos triángulos en la corbata son semejantes, ¿no? Entonces, el triángulo de celeste, 90 y beta. En el triángulo de color anaranjado, 90 grados y beta. Entonces, ambos triángulos son triángulos semejantes. ¿Cómo es la proporción? Aquí en esta corbata, las dos bases son paralelas. Y la comisión, aquí. La proporción. En el lado de F, la proporción es de 9 a 3. En los otros lados también se mantiene la misma proporción. Ya, entonces, ¿cómo es la proporción? De 1 a 3. Vale 3, vale 9. Entonces, como la proporción es de 1 a 3, necesariamente, si colocamos que la longitud BF es K, entonces la longitud CD resulta el triple. El triple va a ser igual a 3K. Eso es por la corbata. Por esa corbata formada por el triángulo de celeste y el triángulo de color anaranjado. Como este lado de F, la relación es de 1.
a 3, la relación en las bases de 1 a 3. Este lado es como m y este otro lado es como 3m. Entonces, ahora como son iguales, si vale K, también resultó siendo K. Y trabajamos en el triángulo rectángulo ADC. Aquí estamos extrayendo el triángulo rectángulo ADC, el segmento FP. Y este ángulo en D, 90 grados. El ángulo en F, 90 grados. 90, 90. Luego vamos a colocar AF, viene a ser X, la longitud FD, desde el punto D al punto F, 3 más 9, 12. Entonces, nuevamente, ¿no? 90 grados, 90 grados. Estas dos rectas son paralelas, entonces, ¿qué se cumple? Entonces, nuevamente aplicando propiedad de semejanza. Entonces, aplicando propiedad de semejanza, tendríamos la base menor que es K es a la base mayor que es 3K, ¿como quién? Como el lado menor que es X es a todo el lado mayor que es X más 2. 12, ¿no? Entonces, repito, la base menor es a la base mayor como el lado menor es a todo el lado mayor. Entonces, de aquí, aplicando semejanza, en el triángulo pequeño, alfa tita suman 90 grados. En el triángulo mayor, como este ángulo es 90, este ángulo es tita. Entonces, operando, x es igual a 6. La longitud AF es igual a 6 centímetros. ¿Pueden tomar la captura? Entonces, a ver, vamos a ver el ejercicio de Ariana. En la figura, el ABCD representa el borde de una piscina. Si PQ es igual a 70 decímetros. QR es igual a 63, ¿no? Entonces te dicen que PQ es igual a
70 QR es igual a 63. Y PR es igual a 119. Determina la longitud de la altura en decímetros a la que se encuentra el clavadista. Ya. Me pregunta por la longitud de la altura. El clavadista está ubicado supuestamente en el punto P, ¿no? Te preguntan por esta alturita, ¿no? Entonces, para poder hallar esa alturita, para este triángulo, conoce sus tres lados. Si conoces sus tres lados, puedes aplicar el teorema de Herón o también aplicar el teorema de Euclides y luego Pitágoras, ¿no? Vamos a aplicar el semiperímetro, ¿no? Aplicar, si no, vamos a aplicar Euclides. Entonces, vamos a colocar que esta longitud resulte siendo A. Entonces, aplicando el teorema de Euclides. Aplicando Euclides, debes tomar siempre un ángulo y la proyección. Alfa mayor que 90 grados. Entonces, Euclides nos dice el lado opuesto al ángulo alfa. El lado opuesto es 119. 119 al cuadrado es igual a la suma de los otros dos cada uno elevado al cuadrado. 70 al cuadrado más 63 al cuadrado. Positivo, porque ese ángulo es mayor que 90 grados. Bien, entonces te quedaría 119 al cuadrado es igual a 70 al cuadrado más 63 al cuadrado, más dos veces, ¿no? Más dos veces la proyección que es A por el lado donde se encuentra que es 63. A ver, Ariana, si operas, ¿qué sería? De ahí tienes que encontrar el valor de A. Después de haber encontrado el valor de A, aplicas Pitágoras para poder encontrar H, ¿no? A ver si operas. Se cortó, ¿no? La llamada. ¿Sale?
42, Miss. El valor de A, 42. Ujú. Ya. 42. Y a ver, hace la diferencia 70 al cuadrado menos 42 al cuadrado. Y raíz cuadrada, ¿no? Aplicando Euclides, A sale 42. Y ahora aplicamos Pitágoras en el triángulo rectángulo, ¿no? En este triángulo. Sí, mi 56, Ana. Ah, ya ves. Ya. Profesora, ¿y esa es la única solución? Porque está bastante compleja. La otra es por Herón, que tiene que ver con el semiperímetro y la raíz cuadrada, ¿no? Ahora, tú puedes aplicar dos veces Pitágoras también, ¿no? Si no te acuerdas de Euclides, es aplicar dos veces Pitágoras. O sea, la demostración del teorema de Euclides es aplicar dos veces Pitágoras. Pitágoras primero en este triángulo, ¿no? Esto es la altura, esto mide 70 y acabamos de encontrar que esta longitud A resulta igual a 42, ¿no? Entonces aquí nuevamente tienes que aplicar Pitágoras, ¿no? Cuando aplicas Pitágoras, altura al cuadrado más 42 al cuadrado, te va a salir 70 al cuadrado. Entonces la altura resulta igual a 56, ¿no? Entonces, si no te acuerdas del teorema de Euclides, entonces tú quieres hallar esa altura a la que se encuentra el clavadista. Entonces aplicas Pitágoras primero, aplicas Pitágoras en el triángulo rectángulo, ¿no? Era H, 70 y A. Entonces tendrías altura al cuadrado más A al cuadrado es igual a 70 al cuadrado. Y en el triángulo total, altura al cuadrado más el cateto. Todo el cateto es A más 63. Todo esto al cuadrado es igual a 119 al cuadrado. Entonces, de aquí despeja. Como tienes altura al cuadrado y altura al cuadrado, entonces necesariamente la diferencia de 70 al cuadrado, 70 al cuadrado menos el A cuadrado es igual a ¿quién? A 119. 119 al cuadrado menos A más 63 al cuadrado. Entonces haces esa diferencia y de ahí te va a resultar que el valor de A es 42, ¿no? Después que has encontrado que A es 42, vuelves a reemplazar. Esa es la otra forma, ¿no? ¿Sí? ¿Está mejor, Ariana? Sí, mi, gracias. Aplicar dos veces Pitágoras. Sí, además los números, ¿no? Por los Es que números. compleja la solución, ¿no? Por los números. Mm, Un poco por los números, ¿no? Ya, ok. A ver, Ligia, ¿alguna otra pregunta? Yeslin, a ver también. ¿Seguimos resolviendo lo de clase? Ah, ya, Yeslin me dice sí. ¿También, Ligia? Ya, ok, entonces nos habíamos quedado en la 9, ¿no? Ya, vemos la 8. Ejercicio número 8.
Recién en la figura se muestra la vista posterior de un cartel publicitario de forma de un paralelogramo ABCD apoyado sobre el piso, donde las cuerdas tensadas representadas por S, B, F y AP son los soportes y están en un mismo plano. Si S es paralelo al segmento AP y además AE es igual a 2,4 metros, DF es igual a 0,6 metros y AB es igual a 2 metros, halle el perímetro del cartel publicitario. Entonces aquí vamos a colocar la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que se muestra la vista posterior de un cartel publicitario que tiene la forma de un paralelogramo ABCD apoyado sobre el piso, ¿no? Donde las cuerdas tensadas representadas por S, B, F y AP son los soportes y están en un mismo plano. Entonces, por dato, nos dicen que esa parte posterior del cartel tiene la forma de un paralelogramo. Entonces, recordemos que un paralelogramo es aquel cuadrilátero donde los lados opuestos son paralelos. Además, nos dicen que el segmento S es paralelo al segmento AP y AE es igual a 2,4. El segmento de F 0,6 y AB es igual a 2 metros. Entonces nos preguntan, halle el perímetro del cartel. Entonces, para poder hallar ese perímetro del cartel, como el ABCD es un paralelogramo, como se trata de un paralelogramo, el lado AB mide lo mismo que el lado CD, o sea, el lado CD también va a resultar igual a 2. Entonces, ¿qué es lo único que buscamos? Conocer la base BC y AD, pero como son iguales, entonces basta hallar cualquiera de ellos, ¿no? Entonces vamos a colocar que AD sea X, entonces BC también es X. El perímetro será 2 más 2 más X más X. Entonces, ¿qué buscamos? Vamos a tratar de buscar justamente ese valor para X. Y para poder encontrar ese valor de X, podemos trabajar en nuestro triángulo, ¿no? Entonces, trabajamos en el triángulo, en este triángulo, en el triángulo AFB. En este triángulo AFB, tendríamos lo siguiente, ¿no? En ese triángulo, el segmento PD es paralelo al segmento AB. Estas dos bases son paralelas. Como son paralelas, entonces se cumple que 0,6 es a X, como PF es a BP. Necesitamos buscar esta proporción entre el segmento BP y el segmento PF. Entonces, para poder encontrar esa proporción, vamos a prolongar. Prolongamos la base FE, solamente se prolonga. Y en toda esa prolongación vamos a tomar un punto R de tal manera que la longitud ER sea igual a nuestro lado BC. Entonces, esta longitud BC vale X. En toda la prolongación nosotros tomamos de tal manera que también resulte siendo X. Entonces, cuando se une el punto R con el punto B, cuando unimos R con B, este cuadrilátero va a resultar siendo un paralelogramo. Entonces, es un paralelogramo, ¿no? ¿Por qué es un paralelogramo? Porque estas dos bases son paralelas y son de la misma longitud. Entonces, necesariamente, este cuadrilátero resultó siendo un romboide. Entonces, en ese romboide, los lados opuestos también son paralelos. Entonces, ahora diremos primero en el triángulo AFB. Entonces, primero vamos a trabajar en el triángulo AFB. En ese triángulo AFB, los dos segmentos de morado, segmento PD con el segmento AB, son paralelos.
Entonces, estos dos segmentos son paralelos. Si esos dos segmentos son paralelos, entonces se cumple que 0,6 es AX como PF es a BP. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que sea A y que sea B. Entonces, aplicando tales en el triángulo AFB, tendremos A es AB como 0,6 es a X. Y le llamamos ecuación 1. Luego, borramos y ahora trabajamos en el triángulo. En todo el triángulo RFB. RFB. En ese triángulo RFB, nuevamente, este segmento BR es paralelo al segmento AP. Entonces, aplicando tales, A es AB como ¿quién? Como el total. Entonces, aquí sería como X más 6. Como X más 6 es a X más 2,4, ¿no? Entonces, A es a B como X más 0,6 es a X más 2,4. Y le damos ecuación 2. Entonces, a partir justamente de esas dos ecuaciones, a partir de esas dos ecuaciones de 1 y 2, nosotros podemos concluir que 0,6 sobre X es igual a X más 0,6 sobre X más 2,4. Entonces, de aquí operamos en aspa y va a resultar que X es igual a 1,2. Y si X es igual a 1,2, entonces nosotros ya podemos hallar el perímetro. Nos preguntan justamente por el perímetro, que es la suma de los cuatro lados. Sería 2 por la suma de 2 más 1,2. Operando debe resultar igual a 6,4 metros. Sería la respuesta. Aquí vamos a corregir, es el triángulo RFB. 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 Y aquí es 2. No es 20, es 2. Ya, sería justamente el ejercicio número 8. ¿Está bien? Buenas tardes, Milagros. ¿Alguna pregunta en particular? Hemos empezado a las 3, Milagros. Hemos resuelto los ejercicios de evaluación, los 5 ejercicios de evaluación y hemos pasado a ver los ejercicios de clase. La 10, la 9. Estamos retrocediendo. 10, 9, 8. ¿Algún otro ejercicio? Ya, a ver, avanzamos con la 7. En la 7 nos dice un papel rectangular ABCD se trazan en un papel, ahí debe decir en un papel rectangular ABCD se trazan las líneas BD, AP y CQ de tal manera que sean concurrentes en el punto R.
como se muestra en la figura. Si AD es igual a 2 veces CD y 5DQ es igual a 3AQ y CP es igual a 10 centímetros. Halle el largo del papel. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que se trata de un papel rectangular ABCD, donde la longitud AD es igual a 2 veces la longitud CD. Luego nos dicen que 5DQ es igual a 3AQ. Y a partir de esta igualdad, nosotros podemos ubicarlo en proporción, ¿no? En proporción quiere decir que la longitud de Q es a la longitud AQ como 3 es a 5, como 3 es a 5. Entonces, multiplicamos por una constante, por K y por K. Entonces, la longitud de Q es 3K y la longitud AQ es igual a 5K. Entonces, estamos colocando AQ 5K y QD va a resultar igual a 3K. Luego nos dicen que CP es igual a 10 centímetros y nos preguntan por el largo del papel. El largo del papel es la longitud AD, pero AD es igual a 2 veces CD. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Conocer la longitud CD. Y para poder conocer todo CD, necesitamos buscar la longitud PD. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar lo siguiente. Como el ABCD es un rectángulo y en ese rectángulo está trazada la diagonal BD, nosotros trazamos la otra diagonal AC. Al trazar la otra diagonal AC, ambas diagonales se bisecan. Este punto viene a ser el centro del rectángulo, punto medio de ambas diagonales. Entonces, esta longitud vale A y también resultó siendo A. Para el triángulo rectángulo ADC se conoce que este segmento CQ es sebiana, el segmento AP sebiana, el segmento DM es mediana. Entonces, para este punto de intersección R, podemos aplicar el teorema de Stevanads. Entonces, vamos a colocar a este segmento PD que sea de longitud B. Y aplicamos el teorema de Seba para ese triángulo de celeste. ¿Qué nos dice Seba? Digamos, en la aplicación del teorema de Seba, se puede empezar de cualquiera de los tres vértices, sea del punto A, sea del vértice D o sea del vértice C, ¿no? Entonces, podemos empezar del punto A. Entonces, si empezamos del punto A, tomamos la primera longitud. La primera longitud es A, dejamos uno libre, tomamos el siguiente que es 10, dejamos uno libre y tomamos el siguiente que es 3K. El producto de esas tres longitudes, A por 10 por 3K, es igual al producto de las longitudes que hemos dejado libre. ¿A quién hemos dejado libre? A D y a 5K. Será A por B por 5K. Entonces se cancela A con A, se cancela K con K. Entonces, operando, el valor de B va a resultar siendo igual a 6. Entonces, ya conocemos, aplicando el teorema de Seba, hemos encontrado justamente que la longitud B es igual a 6. Entonces, ya podemos conocer la longitud AD. AD es igual a 2 veces CD, pero CD viene a ser la suma. La suma de 10 más B, más 6. Entonces, nos quedaría igual a 32. La respuesta, el largo del papel es igual a 32 centímetros. La respuesta es la alternativa E.
Sería entonces el ejercicio 7. Ejercicio número 6. En la figura, TE es una bisectriz interior. La medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo BCA. AE es AEB, como 3 es a 2. AB es igual a 9 metros y BC es igual a 12 metros. Hay la longitud AD. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura este segmento CE es una bisectriz interior. Por ser bisectriz interior, si este ángulo mide alfa, este otro ángulo resultó siendo alfa. Luego nos dicen que la medida del ángulo ABD, ABD es igual a la medida del ángulo BCA. Pero el ángulo BCA mide 2 alfa, entonces el ángulo ABD va a resultar siendo de medida 2 alfa. Luego nos dicen que la longitud AE es a la longitud EB como 3 es a 2. Entonces, esta proporción la ubicamos, ¿no? Por un K y también por un K. Entonces diremos que la longitud AE resulta siendo 3K y la longitud EB es igual a 2K. Por dato AB es igual a 9 metros y BC es igual a 12 metros. Entonces nos preguntan, hay la longitud AD que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esa longitud que es X, en el triángulo ACB, en ese triángulo ACB, ese segmento de amarillo, ese es bisectriz. Si es bisectriz, para ese triángulo podemos aplicar el teorema de la bisectriz interior. Entonces diremos, para el triángulo de celeste, aplicando TBI, aplicando el teorema de la bisectriz interior. Entonces, ¿cómo es la relación en las bases? De 2 a 3. Esa misma relación la mantienen los lados. Entonces, en forma práctica, de 2 para llegar a 12 por 6. 3 por 6, 18. Entonces, aplicando TBI, encontramos que la longitud AC es igual a 18. Si AC es igual a 18, entonces ahora podemos colocar que el ángulo en A sea de medida beta. ¿Por qué? Porque si este ángulo en A es un ángulo común para el triángulo pequeño ABD y para el triángulo total. Para el triángulo pequeño, 2 alfa. Para el triángulo mayor, 2 alfa. Entonces, si colocamos que el ángulo común en A sea de medida beta, para este triangulito, para el triángulo mayor. Para ese triángulo mayor ABC, 2 alfa y beta. Para el triángulo sombreado, 2 alfa y beta. Entonces, ambos triángulos necesariamente son triángulos semejantes. Si son triángulos semejantes, podemos aplicar semejanza de triángulos. Aplicando la semejanza de triángulos, tendríamos para nuestro triángulo, para el triángulo pequeño, el triángulo de amarillo, colocamos que este angulito sea de medida tita, el tercer ángulo. 2 alfa beta, el tercer ángulo tita. Para el triángulo mayor, 2 alfa beta, el ángulo superior de medida tita. Entonces, aplicando la semejanza. En el triángulo de amarillo, a 2 alfa se le opone X. En el otro triángulo, a 2 alfa, en el triángulo mayor, a 2 alfa se le opone 9. En el triángulo menor, al ángulo tita se le opone 9. Entonces, al ángulo tita se le opone 9. En el triángulo mayor, al ángulo tita se le opone 18. Entonces, operando,
De aquí encontramos que el valor de X va a resultar igual a 4,5. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería 4,5. ¿Vamos a una más? La 5. Nos dicen en la figura dos personas se ubican en los puntos A y B que se encuentran en las orillas opuestas de un río, representados por L1 y L2, observando una boya en el punto T. Si AT es igual a C igual a 2 veces BT igual a 20 metros y el ancho del río es de 22 metros, halle cuánto debe caminar la persona ubicada en el punto A sobre su orilla para encontrarse lo más cerca posible a la boya. Entonces colocamos aquí la solución, vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que se tiene dos personas ubicadas en los puntos A y B y que se encuentran en las orillas opuestas del río. Entonces, la primera orilla es la recta L1, la segunda orilla es la recta L2. Además, nos dicen que AT es igual a 20, AC también es 20 y BT es la mitad que vale 10. Además, mencionan que el ancho del río es 22 metros. Pero estas dos rectas, L1 y L2, son rectas alabeadas, son rectas paralelas. El ángulo en P es 90 grados, el ángulo en Q 90 grados. Estas dos rectas son paralelas. La distancia entre dos rectas paralelas es un segmento perpendicular a ambas rectas. Y por dato, ese ancho, que es la distancia entre las dos rectas paralelas, va a ser igual a 22 metros. Preguntan cuánto debe caminar la persona ubicada en el punto A sobre su orilla. Para la persona ubicada en A, la orilla es la recta L1. ¿Cuánto debe caminar esa persona sobre la orilla de tal manera que se debe encontrarse lo más cerca posible a la boya? ¿No es cierto? O sea, nos están preguntando por la longitud AP. ¿Por qué? ¿Cuánto debe caminar esta persona ubicada en A sobre la recta L1 para que la distancia de ese punto al punto T sea lo mínimo posible? La distancia mínima de un punto a una recta es una perpendicular. Entonces se observa que la perpendicular a partir de T cae en el punto P. Entonces por ese motivo preguntan por esa longitud AP. En el triángulo de verde tenemos los dos ángulos alfa y 90 grados. En el triángulo de color anaranjado, alfa y 90 grados. Ambos triángulos son semejantes. Alfa 90, alfa 90. Aplicando la semejanza, tendremos, como las hipotenusas están en la relación de 2 a 1, los otros catetos también mantienen la misma proporción, de 2 a 1. Si ese cateto PT es 2K, el cateto QB viene a ser K. Si el cateto AP es igual a 2A, entonces el cateto TQ es igual a A, que es la mitad. Pero aquí el cuadrilátero PCBQ, ese cuadrilátero es un rectángulo. Si vale K, en la parte superior también es K. Entonces del gráfico, 2A más K vale 20. Eso es en la parte horizontal. Ahora en la parte vertical, 2K más A viene a ser igual a 22 y le damos ecuación 2.
Entonces, a partir de 1 y 2, nosotros podemos concluir que el valor de A es igual a 6 y el valor de K es igual a 8. A nosotros nos preguntan por la longitud AP. AP va a resultar siendo igual a 12. AP es igual a 2A y 2 por 6 viene a ser igual a 12. Entonces, sería el ejercicio número 5. ¿Pueden tomar la captura? Ok, jóvenes, entonces nos quedamos aquí. Por ahora nos quedamos aquí. No hay preguntas, ¿no? No, Entonces nos Miss, todo vemos. claro, gracias. Gracias, Ligia, a ti. Cuídate. Hasta la próxima semana. Que te vaya muy bien. Chao, Milagros. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Chao.